Un saludo especial para todos los participantes de este congreso. Realmente es un honor participar en eventos de esta naturaleza que tienen una cobertura sumamente amplia. Independientemente de la situación pandémica por la que estamos cruzando, realmente eventos como estos se siguen manteniendo y eso es gracias al esfuerzo de los organizadores. El tema que vamos a tratar es la guía para el uso correcto de términos lecheros. Solo con fines, digamos, de organizar el tema, estoy dividiendo esta charla en tres partes. Una primera pequeña que brinda antecedentes, que nos va a decir qué es realmente esta guía, por qué no estamos hablando de reglamento y por qué estamos hablando de la guía, cuáles son esos principales aspectos, cómo complementa y cómo trabaja y se organiza la información a nivel de esta guía, y algunos desafíos que prácticamente han salido de los diferentes foros o eventos que hemos realizado, tanto la FECALAC, la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano, el ICA, con los diversos países. Entonces, en esos diálogos hemos destacado algunos aspectos. Yo voy a colocar algunas de ellas como conclusiones y principales desafíos en la parte última de esta presentación. ¿Qué es la guía? La guía realmente es un documento técnico, es un documento que logramos armonizar, que tiene un propósito, o sea, fue trabajado a nivel regional para facilitar la interpretación de este reglamento. Es un reglamento muy importante de uso de términos lecheros. Queremos facilitar esa interpretación, pero ¿para qué? Para que se aplique correctamente, para que haya un entendimiento común en todas las personas, funcionarios o autoridades o incluso consumidores que tengan interés de informarse y de saber cómo se tienen que aplicar. Entonces, creo que siempre es importante resaltar a este reglamento. Es un reglamento, o sea, la guía no puede estar sin el reglamento. O sea, cualquier diferencia, incluso de entendimiento que pudiera existir entre la guía, siempre va a prevalecer el reglamento. Este es un reglamento que cuando entra en vigencia realmente logró importantes impactos en la industria láctea. Fue muy precisa, muy importante. Sin embargo, a través de su implementación también, todo el sector se ha enfrentado a una serie de análisis o de casos particulares que también han ido a brindar una retroalimentación de qué es lo que se necesita para lograr precisamente ese entendimiento común, ese lenguaje común que se busca a través de una reglamentación. Entonces, en conclusión, este reglamento constituye el mayor logro que se ha podido hacer a nivel de la armonización regional en lo que queda al sector lácteo. Cuando este salió, obviamente, vinieron muchas actividades relacionadas con la vigilancia, con la verificación de los productos, y eso trajo también, obviamente, revisión de los registros cuando se finalizaba la vigencia de un registro sanitario de un producto, cuando iban a hacer la renovación. Obviamente esos análisis implicaron negación para algunos casos, aprobación para otros se quedaron con la insistencia, pero básicamente también salió todo un flujo de información relacionado a que no estábamos solamente en el mercado viendo productos lácteos verdaderos como tal, sino también que había un grupo de productos que realmente son imitaciones, les llaman análogos o les llaman sucedáneos, que estaban haciendo un uso inadecuado de estos términos lecheros y lamentablemente pues está generando una confusión o prácticamente en el consumidor, haciendo que el consumidor perciba en esos productos, por ese uso inadecuado de los términos lecheros, de que se tratan productos que no lo son. Entonces, esto fue muy importante, creo que vino una etapa interesante. Esto, cuando hablo de impacto favorable, quiere decir que de alguna manera se limpió un poco el mercado. Vamos a ver que hay dos elementos centrales de este reglamento y tiene unos principios sumamente elementales respecto a la protección del consumidor. Pero también hay otro punto, y lo vamos a seguir insistiendo, que está relacionado con las prácticas leales de comercio. Entonces, creo que esos dos
eventos centrales marcan una serie de actividades cuando entra en vigencia este reglamento. Como les decía, esto significó muchas actividades para estas organizaciones, básicamente del sector lácteo y también de las autoridades en los diferentes países, a generar una socialización, a hacer una mayor difusión. Se hicieron actividades de capacitación país por país y se establecieron también diálogos público-privado. Obviamente, también se vino una serie de conflictos, podríamos llamarlos así, por un entendimiento respecto al reglamento que no necesariamente coincidía con la interpretación que tenían otros países. Entonces, eso conllevó a tener diálogos particulares para hacer análisis de caso por caso, pero simultáneamente había una continuidad del proceso de armonización, porque el reglamento de uso de términos lecheros parte de una propuesta, y esa propuesta venía en un paquete de 15 propuestas de reglamentos técnicos centroamericanos. Entonces, mientras el RTCA de uso de términos lecheros entra en vigencia y se acude a su implementación, obviamente hay todo un proceso que va regulando paso a paso, gradualmente, también los otros productos de ese gran paquete que se presentó, tanto con la FECALAC, la Secretaría del CAC y el ICA. Entonces, esto obviamente, esos análisis de casos puntuales, esa retroalimentación, hacía pensar que faltaba algo más, un ingrediente adicional que ayudara a tener una interpretación común. Y eso conllevó a ir construyendo, a ir trabajando una guía de interpretación. Un antecedente importante de esto, y es importante también citarlo, es el gran esfuerzo nacional que hizo Costa Rica para trabajar una guía de interpretación a nivel de Costa Rica. Y básicamente, esta guía de Costa Rica también es un insumo importante para trabajar ya la guía regional. 3 elementos centrales de esta guía, ya les digo, es un documento técnico armonizado, es de carácter regional, su construcción fue participativa y particularmente consensuada, tanto sector público y tanto sector privado. ¿Qué otros elementos? Si nosotros pudiéramos retratar algunos hitos de este proceso, nos remontaríamos, aparte de esos antecedentes manifestados anteriormente, a 2 hitos particulares. En el 2019 generamos un foro virtual, y en ese foro virtual, con una participación mucho más amplia de la que se consigue a nivel presencial, se hizo un análisis particular de cómo se estaba aplicando este reglamento de términos lecheros, viéndolo como una base para proteger al consumidor y realmente también a todo el sector lácteo centroamericano. Luego de ese foro, donde nos valida todo el proceso que estábamos trabajando en la construcción de una propuesta de guía regional, ya tuvimos un abordaje regional presencial. Esto fue en diciembre del año pasado, donde a través de un trabajo y una metodología que significó análisis de caso por caso, incluso con situaciones particulares por país, se pudo sacar ya una propuesta que fue incluso trabajándose, perfeccionando a través de reuniones virtuales a inicio de este año. Entonces, obviamente, también estuvimos acompañados de medios de comunicación, donde se resaltaba que todo el trabajo que hace esta región en controlar el comercio de imitaciones y sucedáneos lácteos, la idea de trabajar con aquellas empresas que realmente hacen uso correcto y motivar a que esos productos que están con un etiquetado, una denominación incorrecta, pues hagan las correcciones respectivas, ¿no? Entonces, sobre esa base, vamos a ver ahora cuáles son esos principales aspectos de la guía. Hay elementos gráficos que yo tengo que manifestar que están en proceso, o sea, el texto como tal de esta guía de interpretación está consensuado, no obstante, aspectos gráficos que están en este momento en diagramación y que yo los estoy adelantando en este congreso, y para que ya al final de este mes seguramente con la, digamos,
con el evento correspondiente se hará un lanzamiento mucho más detallado y sobre todo ya con gráficos o representaciones completamente definidas y aprobadas. ¿Cuáles son esos principales aspectos de la guía? Uno en particular, y es que el uso de términos lecheros establecido por este reglamento se trabaja de manera complementaria con el reglamento de etiquetado general. Entonces, no es que este viene a reemplazarla, sino que trabaja de una manera complementaria. Este es uno de los primeros elementos que se arroja. Entonces, porque obviamente el uso correcto de términos lecheros como reglamento no les está diciendo en su totalidad cómo es que tiene que estar etiquetado y los elementos que tiene que tener en una etiqueta, cuando estos están ya establecidos en el reglamento de etiquetado general. Entonces, y hay muchos aspectos que a veces se quiere resolver solo con el reglamento de términos lecheros, cuando este está cargado básicamente de una parte de definiciones y la otra parte de orientaciones para su aplicación. Entonces, eso es muy elemental. Entonces, obviamente, cuando se trabaja con este reglamento de términos lecheros, tiene que irse a la par, trabajándose también con el reglamento de etiquetado y además con su guía de interpretación del reglamento de etiquetado. Entonces, esto es básico, es una cosa que se destaca, no está escrito obviamente dentro del reglamento como tal, pero ya la guía lo enfatiza y lo destaca, porque obviamente en el reglamento se hace mención al reglamento de etiquetado en una de las secciones. ¿Qué significan términos lecheros? Eso también es como el punto de partida. Obviamente en esta presentación no estoy utilizando el orden exacto que tiene el reglamento, sino estoy citando los elementos centrales e incluso la forma más académica, desde ese punto de vista más académico, más organizado, para generar una mayor comprensión que hace uso de la guía. Entonces, término lechero nos está diciendo que nombres, denominaciones, símbolos, representaciones gráficas u otras formas que sugieren o que hacen referencia directa o indirectamente cuando estamos hablando de leche o de productos lácteos. En este momento he marcado leche o productos lácteos. Más adelante vamos a decir qué significa directa o indirectamente, porque la guía también se concentra en eso, hacer aclaraciones. Hace aclaraciones importantes y sobre todo que incorpora elementos gráficos que no tiene un reglamento como tal. Entonces hace la interpretación para colocar esos elementos gráficos, esas representaciones para generar un mejor entendimiento, una mayor comprensión. Entonces, al yo marcar ahí leche y productos lácteos, estoy diciendo que vayámonos un rato a esas definiciones, porque esas definiciones son elementales. Como les digo, para esta charla me estoy concentrando en las definiciones, digamos, más importantes, sobre todo para los ejemplos que vamos a poner. En particular, se parte de que la leche es o proviene de una secreción mamaria normal de animales lecheros. Ese es el punto de partida. Se indica que está obtenido mediante uno o más ordeños. La guía lo clarifica, incluso dice no debe haber pasado por ningún proceso de adición ni de extracción para llamarse leche. Leche. Entonces, que está destinada al consumo humano en forma de leche líquida o cuando esta va a ser destinada a un proceso posterior. Entonces, se agrega en la guía ejemplos de que si se destina al consumo en forma de leche líquida o al procesamiento, se le agrega, por ejemplo, puede ir a leche pasteurizada, puede ir a queso, puede ir a yogur, etc. Pero particularmente hace referencia de que tal como se encuentra definida en el reglamento, la guía lo que está diciendo es, esto prácticamente es la leche cruda. Esta definición está relacionada a la leche cruda, porque es ella o esta leche a la que no se le hace ninguna adición, no se le hace ninguna extracción, y va a servir básicamente a una elaboración ulterior, o se puede consumir de manera líquida, etc. Entonces, ahí redondea el asunto y ese es otro del valor de la guía. Otra definición,
y estas definiciones pues son elementales, porque si más adelante voy a decir cómo voy a aplicarlas, pues necesito saber de qué estamos hablando. Producto lácteo. El producto lácteo se nos dice que se trata de cualquier producto elaborado a partir de leche y que solo puede contener aditivos alimentarios, ojo, y la guía resalta, sí, pero no es cualquier aditivo alimentario, sino que los aditivos que se utilicen para hacer este producto lácteo tienen que cumplir con lo especificado en el Reglamento Centroamericano de Aditivos Alimentarios. Entonces, está atado, el reglamento como tal, ata toda la armonización que ya de manera transversal hay para los alimentos, y se rescata, y la guía incluso lo resalta y lo enfatiza. Pero además nos dice que el producto lácteo, si bien está elaborado a partir de la leche y que solo puede contener aditivos alimentarios, también puede tener otros ingredientes imprescindibles, que sin este ingrediente no se va a poder obtener el producto lácteo que se está deseando. ¿A qué se llama un ingrediente funcional necesario? Son aquellos que participan en la formulación para transformar esa forma natural de la leche, que está actuando como materia prima, en ese producto lácteo deseado. Y la guía incorpora precisamente esta gráfica para hacer incluso mucho más entendible, y pone el ejemplo y te dice, bueno, si yo a la leche, que es la materia prima, le agrego cuajo, ese cuajo es imprescindible. Sin el cuajo, sin ese ácido, etcétera, o sea, sin ese ingrediente imprescindible que es funcionalmente necesario, no va a haber queso. Y si yo a la leche le agrego los cultivos lácticos, no voy a poder fermentar esa leche. Y si yo a esa leche yo no le agrego el nivel considerado de azúcar, nunca voy a obtener una leche condensada. Entonces, en esa circunstancia, estos vendrían a ser los productos lácteos, y obviamente no estamos hablando de otros ingredientes, sino son ingredientes solamente funcionalmente necesarios. Ese es el punto de partida de lo que es un producto lácteo. Otra definición que vale la pena resaltar también es el de producto lácteo compuesto. Nos está diciendo, la guía nos está reforzando lo que dice el reglamento, y la guía nos dice, ok, es el producto en el cual la leche, producto lácteo o constituyente de la leche son una parte esencial. Así también lo dice obviamente el reglamento. Pero nos dicen una parte esencial no porque nos saboriza, no porque es algo caracterizante, no, nos dice que es en términos cuantitativos en el producto final. Estamos hablando de cantidad, ¿no? Tal como se consume. Obviamente que esos constituyentes y esos que se puede agregar hasta constituyentes no derivados de la leche, no estén destinados a sustituir total o en forma parcial cualquier constituyente de la leche. Esto es básico, eso es elemental. De lo contrario, deja de ser un producto lácteo compuesto. Vamos a poner el ejemplo. Y esta figura también es la que aparecería en la guía. Entonces, es un producto lácteo, definición anterior, ¿no es cierto? Donde solo entró un ingrediente funcionalmente necesario, en el que yo le puedo agregar ya productos no derivados de leche. Por ejemplo, fresa, azúcar, no derivado de leche, y ya puede tener un producto lácteo compuesto. Y nosotros agregamos esta figura adicional. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el producto lácteo o la constituyente de la leche o la leche como tal, ese producto lácteo tiene que ser una parte esencial en términos cuantitativos. O sea, no estamos diciendo 50-50. No, nos está diciendo es parte esencial. Es parte constituyente que define la naturaleza del producto en términos cuantitativos. Si es en términos cuantitativos, eso quiere decir que tiene que estar presente en mayor cantidad, que tiene que ser el ingrediente principal y por lo tanto tiene que aparecer al inicio de la lista de ingredientes. Esto es la interpretación y realmente yo creo que con esto va a haber mucha clarificación para muchos productos lácteos compuestos que están circulando y que podrían estar equivocadamente colocándole o asumiendo que se trata de un producto lácteo compuesto.
cuando este ingrediente, imagínense, que tuviera más fresa de lo que tiene este yogur, pues no sería ya yogur o un producto lácteo compuesto. También hay otras definiciones, no me voy a detener en toda la letra, porque la mayoría que está atendiendo este congreso viene de este mundo lácteo, por lo tanto entiende muy bien que es un producto lácteo reconstituido y un producto lácteo recombinado, ¿cierto? Al reconstituido, pues una leche en polvo, este es un ejemplo, estos son los gráficos, estamos incorporando una leche en polvo descremada, por ejemplo, el que se le adiciona agua y vamos a tener una leche fluida reconstituida descremada. El recombinado, puedo tener una leche en polvo descremada en el que le voy a agregar una grasa láctea, puede ser que le agregue agua o no le agregue agua, pero finalmente voy a tener una leche reconstituida, que puede ser en polvo o que puede ser fluida. Pero hay algo común y muy importante que lo destacamos en la guía. Y este elemento común es que reconstitución o recombinación se tiene que efectuar de tal forma que ese producto al final, ya sea reconstituido, ya sea recombinado, cumpla con los requerimientos de composición que tienen o los reglamentos o las normas para los productos que estamos deseando reconstituir o combinar al final. Entonces esto es muy, muy, muy importante. O sea, si agregáramos más agua potable, por cualquier razón que ya significa una adulteración, obviamente, entonces nosotros no estaríamos logrando un producto lácteo reconstituido, estarías consiguiendo una bebida diluida, que tiene como ingrediente seguro una leche en polvo descremada, qué sé yo, pero ya no es un producto lácteo reconstituido. Y lo mismo para un producto lácteo recombinado, si no cumplo con el reglamento, la normativa específica, el producto que yo estoy tratando de obtener al final, simplemente no, ya deja de ser, por concepto, el producto lácteo recombinado. Entonces, este elemento es muy central y eso lo destacamos en la guía. Entonces, vayámonos ahora a la otra parte de la definición de términos lecheros. Porque términos lecheros nos dicen, ok, nombres, denominaciones, símbolos, representaciones gráficas, u otras formas que sugieren o hagan referencia, y nosotros dijimos a leche o productos lácteos. Pero la definición nos dice que hagan referencia, pero cuidado, directa o indirectamente. No les están diciendo solamente de una manera directa, no, y acá hay que trabajar, y eso es lo que hicimos en las reuniones. ¿Qué significa directa y qué significa indirectamente? Y también agregamos representaciones gráficas. ¿Qué significa directa? Directa, estamos diciendo que cuando esos elementos de denominaciones, símbolos o representaciones gráficas hacen referencia explícita. O sea, que yo le pongo el nombre leche, le pongo el nombre queso, lo estoy haciendo de manera explícita. Eso es sumamente comprensible. Esta es una forma directa de cómo nosotros podemos hacer referencia a que se trata de leche o que se trata de productos lácteos, ¿cierto? Incluso si utilizo dibujos y fotos de animales lecheros, si hago incluso declaraciones como deslactosada, porque obviamente la palabra deslactosada se está haciendo referencia a la ausencia de un constituyente propio de la leche. Entonces, lo estamos haciendo de una manera directa, una referencia explícita. ¿Y qué significa indirecta? Que es una de las razones al no existir un buen entendimiento, o básicamente un entendimiento común, donde surgieron, pues, a nivel de la región, diferencias interesantes en la aceptación, de repente, de un registro o la negación de un registro de diferentes productos a nivel de los países. Entonces, indirectamente. Indirectamente ya se ha hecho la definición en la guía, pero además también se agregaron elementos gráficos. Indirectamente se refiere ya no a la referencia explícita, sino cuando aquí se hace referencia en manera implícita, para dar a entender que se trata de leche o de productos lácteos. ¿Cómo se hace normalmente? Entonces aquí se han puesto ejemplos. Normalmente se utilizan imágenes relativas a la actividad lechera, por ejemplo, se ponen fincas, se ponen potreros, o se ponen recipientes con líquidos, o líquidos con tonalidades de color similares a las de un lácteo,
o se ponen figuras con rebanadas de un producto que tienen colores similares a las de un lácteo, por ejemplo aquí, si yo veo un plato y le pongo nachos y encima se le pone un líquido o algo amarillo, obviamente, usualmente, ¿cómo se consumen los nachos, no? Entonces, estas son formas implícitas. Entonces, también podemos ver imágenes con colores de razas lecheras, o sea, se ponen ahí figuritas de razas lecheras, no se pone la vaca, pero se pone algo, o tal vez hasta pintan un árbol con pintadita de vaca. Entonces se hacen declaraciones de sin lactosa, o le ponen 0% lactosa, 0% de colesterol, o personal con vestimenta de campo, o vestimenta que es de ordeñador, u otros elementos. O sea, todo aquello que haga referencia a la leche, al producto lácteo, la actividad lechera, los cuales, lamentablemente, si son mal utilizados, pues pueden inducir al error al consumidor o engañarlo. Entonces, estos son básicamente los elementos de interpretación que se incorporan en la guía. Y ahora otra definición antes de entrar a la aplicación de los términos y cómo se tienen que utilizar los términos. Esto es muy importante. El reglamento prácticamente es una opción total, digamos así, de todo lo central del Códex Alimentarios. Por eso tiene un peso importante porque está basándose y utilizando una referencia internacional. No obstante, conociendo la gran comercialización que estaba existiendo, y no solo en la región de Centroamérica, sino realmente a nivel del mundo, más en otros y menos en otras regiones, pero ya la aparición de imitaciones o la aparición de mezclas de productos, entonces incorpora la región centroamericana en ese reglamento una definición en adición a lo que ya tenía el Códex Alimentario. Y pone esta definición de mezcla de producto lácteo con aceite o grasa vegetal comestible. ¿Qué es lo que resalta la guía en particular? En particular, la guía nos dice que la mezcla solo puede contener como ingredientes, así lo dice el reglamento, pero lo destaca la guía y dice, puede contener como ingredientes producto lácteo y aceite o grasa vegetal comestible. Obviamente, por la presencia del producto lácteo o la misma grasa, entonces se entiende que también pueden participar aditivos alimentarios. Pero nuevamente se destaca, no son cualquier aditivo, no es cualquier aditivo alimentario, sino que estos aditivos tienen que estar en correspondencia con lo que indica el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios. Pero también hace énfasis, ¿qué significa producto lácteo? Ya para eso lo hemos definido. O sea, quiere decir que el producto lácteo que estoy declarando en la mezcla como tal, tiene que cumplir con la composición y los requerimientos que se han definido en reglamentos o normas específicas. Por ejemplo, en este gráfico que aparece aquí. Aquí se está diciendo mezcla de leche descremada y grasa vegetal. Entonces, quiere decir que esta leche descremada, si aparece como leche descremada, esa leche descremada debe cumplir con los reglamentos que existen. Y como sí existe un reglamento centroamericano para leche en polvo, entonces hay que recurrir a este reglamento centroamericano y que efectivamente constatar a través de la información que se hace o que se brinda en el etiquetado para efectos del registro, que efectivamente se trata de leche descremada. Porque si no cumple con este RTCA, este producto no podría llamarse incluso mezcla de leche descremada y grasa vegetal. Entonces, esas mezclas, adicionalmente, ya como producto entero, no solo como el producto lácteo, sino como un producto entero, la mezcla como un producto entero no es un producto lácteo. Esa mezcla como un producto entero también debe cumplir ciertos requisitos. Y nos dice el reglamento, y obviamente lo recalca la guía, debe cumplir con requisitos si ya hay establecido un reglamento centroamericano. No lo hay, no existe todavía. Si hay reglamento nacional, es posible que si lo haya, varios países lo pueden tener. Y si no hubiera en ese orden, tendría que cumplir con lo que dice el Códex Alimentarios. Y para el Códex Alimentarios sí está establecido ciertas mezclas, la composición y los requerimientos.
En la guía, como anexo a esta guía, se ha puesto un cuadro donde se ponen los elementos centrales también de estos productos para facilitar el entendimiento y sobre todo para los reguladores, ¿no? Porque los reguladores simplemente pueden estar viendo, bueno, sí, dice que trae leche descremada, pero no hacen numeritos, no constatan con la información que puede venir en el etiquetado nutricional. Y simplemente puede ser que no se trate de la leche descremada, sino probablemente, tal vez, de algún constituyente, tal vez sea simplemente suero u otros productos. Entonces, muy, muy, muy importante. Y esto que lo he resaltado y lo he puesto como elemento central en toda una vista. Miren, los alimentos que contengan productos lácteos y grasa vegetal, hasta ahí mezcla, ¿verdad? Pero si a esa mezcla se le ha agregado adicionalmente otro ingrediente, si le agrego azúcar, le agrego maltodextrina, se le agrega sólido, jarabe de maíz, cualquier otro ingrediente, ya no deben utilizar la denominación de mezcla de producto lácteo con grasa vegetal. Ya no es. Según la definición, según el concepto establecido en este reglamento, ya no lo es. Porque en este reglamento solamente se puso producto lácteo y grasa vegetal, más los aditivos alimentarios que corresponden obviamente a estos ingredientes utilizados. Ahora, hay mucho producto en el mercado y ahí hay un gran desafío por atender. Hay mucho producto en el mercado que está vendiéndose, o sea, que tienen otros ingredientes, tienen azúcar, tienen maltodextrina, tienen una serie de ingredientes adicionales y que están haciendo el uso y el nombre, la denominación de mezclas de producto lácteo con grasa vegetal. Es incorrecto. Mucho de las industrias, cuando estamos haciendo este tipo de análisis, preguntan, entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces, ¿qué nombre tiene que tener? Entonces, ahí simplemente los reguladores no les van a decir, ni está en la función de los reguladores qué nombre tienen que tener. Creo que hay suficiente creatividad y bastante habilidad para buscarle el nombre más adecuado, pero básicamente no puede tener o no puede denominarse como aparece en este reglamento y corroborado también con su guía. Entonces, que vienen los desafíos también respecto a que si esto está manteniéndose y se está generando obstáculos, está generando muchos problemas, entonces es probable que requieran una armonización, es probable que se requiera tener reglamentos para mezclas, probablemente que sí. Pero esto es otra etapa, otra fase en la que se podrá seguir trabajando, pero básicamente, como están definidos, y si ya tienen un ingrediente adicional, no pueden denominarse mezcla de producto lácteo con grasa vegetal. ¿Y esto por qué? Porque además, no solo por lo que está en las definiciones, sino porque además tiene que regularse la cantidad de maltodextrinas, la cantidad de esos otros ingredientes tendría que regularse. Porque vamos a encontrar, algunos utilizarán menos de esos sólidos diferentes a la leche o constituyente de leche, y otros utilizarán más, y seguramente vamos a encontrarnos en el mercado con contenidos nutricionales completamente diferentes, con contenidos de proteína completamente diferentes. Entonces, y obviamente eso tiene impacto definitivamente en la seguridad alimentaria, porque está afectando el valor nutricional. Tiene efectos completamente directos. Entonces, simplemente para eso están estas regulaciones que tiene que delimitar la conducta y el comportamiento también a nivel de la industria. Vayamos a los principios generales. Antes de entrar a ver cómo tienen que aplicarse y cómo tiene que hacerse uso de esos términos lecheros, es muy importante los principios generales. ¿Y esto por qué lo resaltamos? Particularmente, y siempre se lo decimos a la industria, miren, cuando se busca ver si tiene un impacto, si este nombre sería correcto o este nombre no sería correcto, etc. Si hay alguna duda en la denominación de un producto, ustedes piensen en este principio general. Que los alimentos se deben describir o presentar de forma que aseguren un correcto uso de los términos lecheros aplicables a la leche y los productos lácteos, con dos elementos. ¿Por qué? Primero, proteger al consumidor
contra posibles confusiones o interpretaciones erróneas. Si tengo duda, pregúntense. ¿Hay posibilidad de confusión o una interpretación errónea con el nombre que le estoy asignando? Eso les va a responder. ¿Estoy garantizando la aplicación de prácticas comercio leales? Con esas dos preguntas van a poder saber realmente si debe o no llevar la denominación. Ese es el principio, ese es sin discusión. Entonces, las denominaciones o la forma como voy a describir a un producto tienen que tener todo el cuidado de que estoy protegiendo al consumidor y que estoy garantizando la aplicación de prácticas de comercio leales. ¿Cómo protejo al consumidor? Primero, que los alimentos se deben describir o presentar de modo que no se obtenga una impresión errónea sobre su naturaleza, ni se induzca a los consumidores a asumir que se trata de leche o que sea un producto lácteo cuando realmente no lo es, ¿no? Y garantizar prácticas leales de comercio, pues hay que tomar en cuenta que muchos ingredientes o constituyentes que tratan de sustituir o buscan sustituir algún constituyente de leche o de producto lácteo, realmente pueden estar a un precio menor y obviamente hay fines de ganancia económica. Entonces, y efectos de ganancia económica. Entonces, obviamente, no se está garantizando prácticas leales de comercio, ni prácticas justas en el comercio. Entonces, con esos principios generales creo que debería bastar, así lo habíamos pensado cuando salió el reglamento. Sin embargo, pues se ha incorporado estos elementos gráficos a través de la guía para tener incluso una mejor interpretación y sobre todo que sea común esa interpretación. Vayamos ahora a esta última parte digamos, del segundo bloque, que era de los aspectos principales de esta guía. Entonces, conocido ya las definiciones, conocido los principios generales, veamos cómo se aplica, bastante rápido. En primer lugar, y eso lo habíamos dicho, y se destaca en la guía, de que el reglamento de uso de términos lecheros actúa de forma complementaria con el reglamento de etiquetado. Y entonces, ¿qué nos dice este? Sobre todo para la denominación. Nos dice que el nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento. Nos dice que ser específico y no genérico. ¿Qué quiere decir genérico? Por ejemplo, que yo le ponga como etiqueta, como denominación al producto, le ponga alimento, o le ponga bebida, o lo que hemos visto, que le ponga procesado, que le ponga rebanada, que le ponga preparado. Entonces, miren, nosotros hemos agregado una representación gráfica en la guía, se ve un sándwich, se ve un producto con una rebanada, no dice nada sobre la naturaleza del producto, lo dice de manera general, solamente dice procesado. Uno podría pensar que se trata de fundido, por ejemplo, y entonces nos está diciendo, el nombre debe indicar la verdadera naturaleza del alimento, ser específico y no genérico. Entonces, muy importante. Pero además nos está diciendo, cuidado, si existe un reglamento específico, y si no hay un reglamento, este producto está normado por el Códex, entonces hay que utilizar esas denominaciones. Y si no se cuenta con ninguna de estas opciones, porque dice el reglamento de etiquetado general, también se puede utilizar un nombre común, sí, pero cuidado. Siempre se pone eso, con el cuidado de que no induzca al error al consumidor o que lo engañe. Entonces, agregamos unas representaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos crema acidificada, obviamente, analizamos qué tiene que cumplir esta crema acidificada, buscamos, ¿tenemos reglamento técnico? Sí tenemos reglamento técnico. Ok, entonces el nombre de este producto está definido en el RTCA relativo a crema. Y como regulador, antes de hacer su registro, obviamente tengo que constatar que la información que trae para hacer el registro corresponde con lo que me dice el RTCA de crema. ¿No es cierto? Este otro producto, por ejemplo, tengo el queso cottage. Entonces, hago un análisis, hago una revisión. ¿Tengo reglamento técnico centroamericano específico? No, no lo tengo. Pero tengo una norma de códex. Ok, entonces, no existe reglamento centroamericano,
pero sí está definido en la norma de Codex. Entonces, debe cumplir este producto, su contenido, su composición, sus requerimientos, todo a esa norma de Codex. Entonces, podríamos decir que es fácil, ¿no? Pero lo importante es que estemos tomando como referencia estos documentos normativos ya existentes. ¿Qué más nos dice? Y se resalta en la guía. Y nos dice que también es posible usar un nombre de fantasía, o de fábrica, o una marca, y nos dice con la condición de que siempre vaya acompañado. Entonces, en el mercado podemos encontrar eso. Ok, le pusimos fantasía. Literal, digamos, literal, fantasía. Y nos dice que vaya acompañado. Entonces sucede que alguna industria, y esto lo hemos tenido en reuniones, nos dice, miren, en esta primera figura lo tenemos acompañado, está al ladito. Y acá también, y alguien dice, mira, pero lo tienes abajo. Y hay a veces procesadores que nos dicen, pero está acompañado. Nadie nos dice, simplemente el reglamento dice que vaya acompañado. Bueno, la guía hace una interpretación siguiente. Miren, acompañado se debe entender como al lado de. Eso es acompañado. Entonces, obviamente, la primera figura estaría cumpliendo con lo que estamos diciendo porque va acompañado al lado de. O esta otra que ya es incorrecto, porque no está al lado de. Entonces, estas cosas son fundamentales, o sea, lo hemos contrastado con prácticas en otros países y estamos nosotros en una vía o en el camino adecuado. También algo importante, nos está diciendo que es importante que en la etiqueta, en el mismo campo de visión del nombre del producto, se incluyan palabras o frases adicionales. O sea, la verdadera naturaleza, la condición física auténtica del alimento tiene que estar al lado en el mismo campo de visión. En el mismo campo de visión, ¿qué quiere decir? Y esto lo agregamos en la guía. En el mismo campo de visión quiere decir que de una sola mirada el consumidor puede apreciar el nombre y la verdadera naturaleza del producto. O sea, ya como lo trajimos del ejemplo pasado, anterior, de la vista pasada, entonces no está en el mismo campo de visión, me jala directamente fantasía, y el otro lo tengo bastante abajo, e incluso con letras chiquitas. O también hemos citado en el reglamento que además de ese problema de que no lo ponen en el mismo campo de visión, seguramente se trata de alguna característica, un ingrediente o la naturaleza, realmente no debe ser algo auténtico del alimento. Porque cuando realmente es auténtico, lo ponemos en letras grandes, vistosos, para que de una mirada el consumidor lo pueda identificar. Pero si no lo queremos, ahí nos arreglamos y acá todavía está en la parte celeste, pero ya algunos hasta lo ponen en la parte gris. Entonces, y otro de los errores que nosotros hemos visto mucho en el mercado es que sobresale, ¿no es cierto? De repente la característica de leche, pero el otro ingrediente no lácteo lo van a colocar así, apenitas, en letra blanca sobre fondo celeste o con letras mucho más pequeñas, muy, muy debajo o casi al filo del envase, ¿no? Entonces, eso también lo consideramos incorrecto. Otro elemento en esta primera parte, donde hace mención al reglamento etiquetado, se refiere al origen de la leche. Esa disposición se refiere al origen o a la especie animal de donde proviene la leche. Entonces, dice, bueno, si viene de un animal lechero como la cabra, hay que ponerle leche de cabra. Si yo no le pongo nada, se estaría pensando automáticamente que se trata de vaca. Y si se trata de mezcla de leches, si se trata de mezcla de leches, pues hay que colocar. Si es de cabra con vaca, pues hay que poner queso de cabra y de vaca. Creo que esto es bastante fácil y muy entendible. ¿Cómo usamos leche? ¿Cuándo tengo que utilizar la palabra leche? Lo que nos está diciendo que leche solo voy a usarlo cuando realmente el producto se ajuste a la definición. Esa definición que dijimos que era obtenida la secreción mamaria de animales de ordeño, etc. ¿Cierto? Entonces, no vamos a poder tener esto, que a la soya no le estamos ordeñando, ¿verdad? Tampoco podemos tener esto de las almendras.
completamente incorrecto. Y creo que en el mercado, desde la salida de este reglamento, ha habido mucho cambio. Creo que he visto muy poco ya, al menos en diferentes partes de la región. Pero es importante resaltarlo, eso lo hemos puesto así en la guía, y demás productos o alternativas vegetales, como se les llama, para bebidas, ¿no? Algo más, nos dice también, la leche puede sufrir modificaciones en el proceso. Puede ser que uno le extraiga grasa o le concentre proteínas, sí, y acá se le pone un ejemplo, es cierto, se le puede hacer modificación de la grasa, por ejemplo, y dependiendo del reglamento existente, yo puedo tener una leche descremada, una leche semidescremada o una leche entera. Obviamente, para poner esas denominaciones, tengo que remitirme al reglamento específico para situarme y cumplirlo adecuadamente para recién llamarme como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice y se enfatiza también en la guía y los elementos gráficos que se acompañan. Muy importante, y vamos a insistir siempre con eso, porque el reglamento nos dice muy cerca, o sea, que junto al nombre dice muy cerca, hay que poner una descripción clara de la modificación. ¿Qué significa muy cerca? Bueno, quiere decir al lado de o seguido de. O sea, no es más abajo, no es atrás, porque está acompañado, dicen, es el mismo producto. No, es al lado de o seguido de. Hay otra sección que habla de las denominaciones de los productos lácteos en los RTCA. Pues bien, esto es sumamente simple. Lo que nos está diciendo, si hay un RTCA, cúmplase la RTCA. Esto lo hemos insistido antes, pero importante, que el producto que estamos diciendo que está en el RCA, pues cumpla con todos los requerimientos técnicos que indica o que están contenidos en ese documento normativo. Entonces, ¿qué pasa si no hay RTCA? El reglamento te lo ha previsto y dice que en ausencia de un RTCA específico, supletoriamente puedes tomar el reglamento nacional. Y si no existe, puedes utilizar la norma del Códex en ese orden. Entonces, de alguna forma está, digamos, contemplado ya. Ahora, un producto lácteo también, así como la leche, que puede sufrir modificaciones de ajuste de grasa o de proteínas, algún constituyente, entonces también un producto lácteo como tal también puede sufrir esa modificación. Sí, nos dice que sí. Puedes seguir utilizando el nombre de la leche, sin embargo, te está diciendo que tienes que cumplir la composición tal como te pida el documento normativo. Por ejemplo, si yo pongo aquí esta leche fermentada concentrada, o sea, aquí es decir, ya es un producto lácteo al que he ajustado con constituyente lácteo, seguramente, concentrada. Entonces, nos está diciendo sí, puedes utilizar el término leche, pero cuidado, aquí no tengo un RTCA, pero sí tengo un códex. Y el códex está diciendo que la leche concentrada es la leche, que diga, la leche fermentada concentrada, es la leche fermentada cuya proteína fue aumentada antes o después de la fermentación a un mínimo del 5.6%. Aquí es el trabajo que tiene que hacer el regulador o la autoridad que da pase a la comercialización de este producto, lo libera para que tenga una libre comercialización. Lo importante es que revise esa norma de códex y constate que efectivamente, como dice concentrada, tiene que tener mínimamente 5.6%. Si no le han entregado esa información, tiene que buscarla, pero tiene que tener la certeza. De lo contrario, no puede admitir que se esté comercializando un producto de esta naturaleza si no cumple con los requerimientos de composición, con los otros requerimientos técnicos que trae la denominación de leche fermentada concentrada a través de un documento normativo como el Códex. Esto es elemental, muy importante. Aquí también nos está diciendo, ahora, si yo los productos que se hayan modificado mediante adición o extracción de constituyentes de leche, deben denominarse con el nombre del producto lácteo acompañado de una descripción clara de la modificación. Esto lo vimos también para el caso de leche, ¿verdad?
También lo puedo tener para un producto lácteo, como una leche evaporada semidescremada. O sea, esa modificación ha sido el descremado, semidescremado, entonces le tengo que poner acompañado de, ¿no es cierto? Que esos constituyentes añadidos sean, número uno, exclusivamente origen lácteo, y que acompañado significa al lado de. Esto es básico, lo hemos insistido y van a ver en muchas partes de la guía pues que aparece así, ¿no? ¿Y qué hay con las mezclas? ¿Qué hay con las mezclas? Las mezclas nos dicen sí, ya habíamos dicho, ¿no? Y nos habíamos adelantado en la definición. Y en la definición habíamos dicho que la mezcla tenía producto lácteo y también grasa vegetal o aceite comestible. Entonces, lo que se destaca aquí es que se debe declarar en un lugar visible dentro de esa etiqueta este valor de la grasa, el porcentaje del aceite y la grasa vegetal comestible y el porcentaje total de la mezcla. Entonces, esto es elemental, muy importante. Si no lo tiene, no está bien el uso de esa denominación de mezcla. Pero adicionalmente nos dice que ningún componente de la denominación de la mezcla se debe indicar de forma resaltada respecto al otro. Aquí lo estamos viendo del mismo tamaño de letra, nos dice leche descremada, ese es el producto lácteo, que tiene aceite vegetal comestible. Entonces, está permitido ese uso. Pero con este cuidado y otros elementos, obviamente, de todo el reglamento de etiquetado general, que no lo estamos colocando ya aquí. Vayamos a ver. Yo sé que esto no lo podemos interactuar en una virtualidad como la que estamos manejando ahora, pero ejercicios de esta naturaleza. Por ejemplo, en unos segundos ustedes van pensando, ven este envase que dice mezcla de producto lácteo y grasa vegetal comestible. ¿Ya? Entonces, mezcla de producto lácteo y grasa vegetal comestible, con todo lo que hemos explicado, con todos los elementos en la definición, con los elementos previos, de las vistas previas, respecto a cómo debe denominarse una mezcla. ¿Estaría bien? Estamos diciendo mezcla de producto lácteo. Lo hemos visto mucho al inicio, cuando salía el reglamento, esto ha variado bastante, ahora hay muy pocos que salen así, todavía hay, ya no, pero esto es incorrecto. Entre los elementos de dibujos y otras cosas que deberíamos resaltar, por lo pronto está diciendo producto lácteo, pero no dice qué producto lácteo es. Se tiene que decir cuál es ese producto lácteo. ¿Es leche descremada? ¿Leche semidescremada? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, esto ya desde allí está incorrecto. Además de otros elementos que ustedes seguramente están viendo, como las figuritas de las manchas de leche, qué sé yo. Este otro, donde nos dice mezcla en azulito, más chiquito, leche descremada súper grande, después viene otro y dice y grasa vegetal comestible. Ya lo vimos, lo dijimos, lo destacamos, es incorrecto. Porque estábamos utilizando, resaltando el producto lácteo respecto a otros constituyentes no lácteos. Este otro, por ejemplo, que además nos dan información de ingredientes, similar al que teníamos antes, pero además de todos los otros elementos, como habíamos visto en los anteriores, miren, esto ya es una vaca. O sea, podríamos decir que hay otros elementos implícitos por los cuales ya está mal, pero además de esto tiene elementos explícitos, está la vaca. Entonces, es incorrecto. No podemos utilizar esta ilustración. Primero, que ya tenemos la letra más grande del producto lácteo y también que tiene de manera explícita un dibujo de una vaca, y con eso estamos llevando o generando condiciones para que haya confusión en el consumidor. Y no solo confusión, sino al engaño. Este otro trae mezcla de leche grande, descremada y aceite vegetal más pequeño, pero nos trae ingredientes como leche descremada, nos trae el aceite vegetal, incluso nos da elementos del aceite vegetal, dice que es una oleína de palma, pero tiene azúcar.
lecitina de soya como emulsificante, vitamina A, vitamina D, y también tiene beta-caroteno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Además que seguramente dirán, no, la leche está más grande que el aceite vegetal, ya hay, que además tienen imágenes implícitas, podríamos decirlo. Además, tenemos que darnos cuenta que trae azúcar. O sea, tengo que irme a ver qué trae el RTCA de leche descremada. O simplemente hay una norma de códex de todo el conjunto, de la mezcla de leche descremada y aceite vegetal. Y en la norma de códex para una mezcla de leche descremada y grasa vegetal no hay azúcar ni beta-caroteno. No está en esa norma. Por lo tanto, no debe utilizar la denominación de mezcla de producto lácteo con grasa o aceite vegetal. Entonces, y ya vimos que se resalta mezcla de leche. Ahora, ¿cómo se utilizan los términos si estamos viendo un producto lácteo reconstituido y recombinado? Aquí, básicamente, el tema es que si es un producto lácteo, una leche reconstituida, esta es una leche pasteurizada reconstituida, o esta es una leche pasteurizada recombinada, ok, pero cuidado, que el producto final debe cumplir con los requisitos de composición del producto lácteo, que tiene que estar en una reglamentación específica, o ya vimos, si no está en una reglamentación específica, está en una normativa nacional o en la norma del Códex. Esto es básico. ¿Y qué hay si son productos lácteos compuestos? Normal, se puede utilizar. Mucho cuidado para llamarse compuesto, ¿verdad? De que ese ingrediente no lácteo, o sea, que estará presente, pero que el ingrediente lácteo tiene que ser la parte esencial, tiene que estar como número 1 en mi lista de ingredientes, cuantitativamente tiene que ser mayor, o sea, todos esos elementos tienen que cumplir. Y que el ingrediente no lácteo no esté para sustituir algún constituyente de la leche o del producto lácteo. Y además nos está diciendo, especifica así el nombre del producto lácteo, y siempre muy cerca de la denominación tiene que figurar la descripción clara de los demás ingredientes caracterizantes. O sea, yo le puse fresa porque es el ingrediente caracterizante. Entonces no puedo poner fresa abajo, no, seguido de, como hemos dicho, seguido de. Dice muy cerca de la denominación, pues es leche entera con sabor a fresa. Que a mi crema le puse chile, ok. No ponga chile muy lejos, sino crema con chile, muy cerca de. Que a mi queso le puse hierbas, ok, queso con hierbas. O sea, que esa sustancia aromatizante, las especies, la hierba aromática, lo que le haya agregado, esté cerca al nombre, a la denominación. ¿Y qué pasa si tengo otros alimentos? Que le puse leche. Ok, puede darse. Y solo en estos casos puedes llamar leche y en otros casos no. Pues los nombres deben utilizarse únicamente como denominaciones o en el etiquetado de la leche y los productos lácteos o de los productos lácteos compuestos. Esto es muy importante. Pero nos dice, y nos da excepciones. El reglamento da la excepción y dice que puede ser que de una manera de uso tradicional, tal vez ya se utilice en el medio a tal punto que no va a generar ninguna confusión. Para describir una cualidad característica del producto no lácteo. Entonces, se pone, el reglamento trae 2 ejemplos particulares y se pone, por ejemplo, mantequilla de maní. En una circunstancia como esa está permitida. No hay problema, aquí no está compitiendo el producto lácteo, se puede tener. Esto es un uso tradicional y se admite, o sea, esa es la excepción que hace, las excepciones que hace el reglamento de uso de términos lecheros. Pero cuidado, también nos dice, si el mismo, o sea, ese ingrediente no lácteo, está destinado a sustituir la leche a un producto lácteo compuesto, no debe utilizarse el término lechero. Entonces, esto es muy importante. Y no solamente nos dice en el producto, en la etiqueta, no, sino que nos dice, no lo uses ni en documento comercial, no lo uses en material publicitario, ni en cualquier otra forma de propaganda o de presentación, de repente en el establecimiento de venta o en la revista que te saca de las ofertas del mes.
no se puede estar declarando cuando el producto no lo es, ¿no? Entonces, es muy potente realmente este reglamento para evitar precisamente la confusión en el consumidor, y estamos hablando también de las prácticas leales del comercio. Ahora, ¿qué pasa si le he agregado la leche o algún constituyente lácteo en mi producto? Porque le da una característica especial, le da una característica, considero que es una característica, no por el volumen, pero le da una característica esencial. Es esencial para caracterizar el producto. Entonces dice, sí, lo puedes usar. Por ejemplo, galletas de mantequilla. Aquí no hay problema, son galletas de mantequilla. O sea, acá la harina de la galleta no tiene nada que ver ahí. Lo que estamos diciendo que pueden utilizarse también los lecheros para estos productos solo si ello no induce a error o a engaño al consumidor. Otra cosa es que obviamente si están utilizando galleta de mantequilla, lo que hemos notado, pero esto ya es otro asunto y otro reglamento y otras directrices, sobre todo de etiquetado general, que si estarán usando mantequilla, en algunos casos simplemente ves los ingredientes y aparece que son margarinas y no usan mantequilla, pero es otro asunto, ¿no? Miren, si el producto tiene como finalidad sustituir la leche o un producto lácteo, no se deben utilizar términos leche. También puede ser que no sea esencial para la caracterización del producto. Si no es esencial, entonces lo que nos está diciendo que no podrán utilizarse términos lecheros en relación con estos productos para otros fines. ¿Dónde puedo usarlo? Porque yo le he agregado leche, nos puede decir el procesador, ok, úsalo en la lista de ingredientes. Ahí en la lista de ingredientes le pones en el orden que corresponda, pues la leche descremada que utilizaste, la mantequilla que utilizaste, o sea, información el consumidor lo va a tener. Va a saber que utilizaste leche en la medida que lea los ingredientes, ¿no? Entonces, hay oportunidad de hacerlo. Nadie está desconociendo que no puedes decir lo que utilizaste, pero ponlo en la lista de ingredientes. No lo pongas como principal denominación del producto, porque no corresponde. No es ni leche ni es producto lácteo, no lo puedes hacer. Hemos visto, por ejemplo, esta clase de productos lácteos con ingredientes no lácteos. Entonces, tienen, por ejemplo, dice crema con grasa vegetal. Y uno se pregunta, bueno, sí, tengo los dibujos, no debería hacerlo. De repente estoy haciendo una referencia implícita. Pero si le doy más atención, porque dice crema, entonces vayámonos a los ingredientes. No sé si logran ustedes verlo. Nuestro propósito era dejarlo precisamente pequeño, pero tiene que verse, ¿no? Para efectos de capacitación y de aprendizaje. Pero los ingredientes yo se los leo. Dice, ingredientes: leche descremada, grasa vegetal, comestible, pasteurizada y homogenizada. Miren, por todo lado se ve ingredientes y no ves crema. Entonces uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? ¿No? O sea, claro, se quiere decir que tiene tanta grasa vegetal. Entonces, una situación como esta es incorrecta. ¿Por qué? Nosotros habíamos dicho, lo habíamos adelantado, tanto en definición y en el uso. Cuando nosotros decimos mezcla, decimos producto lácteo y grasa vegetal. El producto lácteo aparentemente aquí es crema, porque ni siquiera dice mezcla. Aparentemente es crema. Entonces, lo lógico es ver en el ingrediente crema. No está crema. No está crema. Entonces, obviamente, no tendría que hacer uso de esta denominación. Cerramos ahora con principales desafíos. Miren, hay bastante trabajo todavía por hacer. Creemos que cuando sale un RTCA, obviamente, buscamos que este se implemente, pero para que este se implemente necesitamos mecanismos también que garanticen el cumplimiento. ¿Dónde encontramos esos mecanismos? Esos mecanismos les llamamos sistemas de evaluación de la conformidad. ¿Cómo se hace la verificación? ¿Cómo estoy haciendo la vigilancia en el mercado? Entonces, hay países que están más fortalecidos, otros lo hacen por denuncia, otros con mayor actuación de la autoridad regulatoria, otros con mayor actuación de los consumidores, pero finalmente se hace.
Entonces, esto está en el reglamento. En el reglamento nos dice la verificación, cómo se realizará, etcétera. Sin embargo, necesitamos fuerza, para eso también se requieren de inversiones. Y obviamente, si yo quiero ver la autenticidad de un producto, requiere también laboratorios. Y no cualquier laboratorio, sino que tenga metodologías acreditadas, reconocidas, etcétera. Entonces, obviamente hay mucho que trabajar. Vayámonos cómo trabajan otros mercados u otras autoridades sanitarias. Por ejemplo, esto sucedió el año pasado. El año pasado, la FDA, que es la agencia regulatoria que también protege la salud en Estados Unidos, hizo una detención y prácticamente rechaza el producto. Esto es público, aún así no he puesto el nombre de la empresa, pero esto es información pública. Entonces, detienen a este producto, y este producto en esta última parte nos está diciendo porque se entiende que este producto no está denominado o tiene un etiquetado que no corresponde a la naturaleza verdadera del producto. Y este producto decía leche evaporada. Y en la definición de la FDA, la definición o la regulación en Estados Unidos, la leche evaporada es aquella que sufre una evaporación parcial. Evaporación, si no hay evaporación. Y aquí lo que hacían los procesadores era agregarle leche en polvo. Y obviamente tienes menos consumo de combustible y muchas cosas, o sea, seguramente ni siquiera estás evaporando o estás evaporando menor tiempo, ¿no? Entonces, obviamente este producto ya el registro como tal sale en agosto, pero en julio ya se había declarado la alerta y esto significó la recogida del producto de los supermercados, de los almacenes. Entonces, hay que ver que en algunos casos, obviamente también hay que reconocer que la FDA ha modernizado su normativa en inocuidad alimentaria. Ellos están con una nueva ley, la ley de modernización de inocuidad alimentaria, y eso le ha dado más fuerza a su autoridad. Antes la autoridad esperaba que los procesadores hicieran, por ejemplo, recogidas o alcohol en forma voluntaria. Ahora tiene peso e incluso puede irse directamente a la fe de la corte y actuar. O sea, le dio más colmillo, como quiere decirse, a la autoridad regulatoria. Entonces, no solo Estados Unidos, hay otros, por ejemplo, este es el caso de Perú. Perú, el Indecopi viene a ser el Instituto de Defensa del Consumidor y también que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Y el 2018 sancionó y dio unas fuertes sumas de sanción, de multas, castigó a 3 empresas muy importantes que se conocen como productoras de productos lácteos. Pero en sus innovaciones, en su desarrollo, habían sacado otros productos, pero que lamentablemente no les correspondía utilizar denominaciones de productos lácteos. Entonces, luego de un análisis y de demandas también de consumidores, obviamente, llegó a solicitar su adecuación y no solamente retiró el mercado, sino que también significó multas, ¿no? Sanciones económicas. Otro de los desafíos es fortalecer la capacidad de las autoridades. Realmente este es el ejemplo que ya los había puesto antes, o sea, el hecho de que, fíjense, los reguladores tienen que saber muchas cosas y no necesariamente con la profundidad, porque ven muchos tipos de alimentos. Entonces hay que apoyarles en su capacitación, en su formación, en esas capacidades, generarle más habilidades, pero obviamente también tenemos que reconocer que hay una alta rotación. Hemos hecho muchos esfuerzos de capacitar reguladores y a veces pasan ni 2 meses y ya encuentras otra persona, cambian de ministro y encuentras a otras personas y otras autoridades también. Algo que no se mueve son consumidores. Entonces creo que hay que trabajar mucho con los consumidores. Entonces las autoridades regulatorias también son consumidores. Todos somos consumidores a la larga. Y necesitamos también trabajar mucho en el tema de innovación, desarrollar más productos.
Recordemos que si estos productos salen, también están saliendo porque están a menos costo. Y en muchos casos hay decisiones de compra que pueden estar informadas o no informadas, pero también prevalece mucho el tema de costo. Entonces, en la medida que se hagan más innovaciones con productos lácteos, para trabajar y sacar productos más de menor costo, pero siempre manteniendo la autenticidad del producto, yo creo que se puede llegar a hacer competencias sanas, ¿no? Y ojalá lleguemos algún día como esto. Esto, nosotros nos lo imaginamos así, de tener separado lo que es un producto lácteo y lo que no son lácteos. Y que la gente, y no solamente en una misma góndola, ¿no? No en la misma repisa, porque los tienen revueltos o hacen uso de denominaciones en los precios, sino que podamos tener realmente estos productos lo suficientemente separados como para que las personas sepan qué cosas están adquiriendo, ¿no? Bueno, básicamente es esto. Muchas gracias.